Hola, buenas tardes a todos. Aquí estamos de nuevo después de estas vacaciones de verano para continuar con nuestro proceso de aprendizaje y formación sobre derivados. Bueno, soy José Carlos López, especialista en derivados con una amplia experiencia muy larga que casi prefiero no mencionar, ¿eh? Con más de 20 años haciendo trading de mercado y gestionando con modelos cuantitativos de derivados. Bueno, hoy es la primera sesión de esta apertura de curso. Vamos a hacer un recordatorio, vamos a trabajar, digamos, en el nivel uno, donde vamos a explicar qué son las opciones, cómo se utilizan y algunas pequeñas ideas, es decir, para poder empezar a sacarle partido de una manera, bueno, pues razonable. Eh, Voy a hacer todo lo que es la presentación, la introducción y algunos casos prácticos. Y en la parte final, bueno, les ruego por favor que cualquier pregunta o duda que les vaya surgiendo durante la presentación, que la escriban, que la pongan en el apartado de preguntas. No voy a interrumpir la presentación contestando, sino que dejaré un espacio al final de la sesión para poder ir contestando una por una todas las preguntas que les puedan surgir. Bueno, una vez que les he dado la bienvenida, sí les digo que en mi página web, que la están viendo ahora mismo en pantalla, que se llama cientoenfutures.com, pueden ver y está la mayoría de los recursos para que puedan ir consolidando y viendo, bueno, pues los aspectos más importantes de lo que es el trading con opciones, el de entender las griegas, bueno, las estrategias. Solamente por hacer un recordatorio, es decir, aquí en la parte de academia, verán, hay una pestaña que se llama libro de opciones, esta que estoy marcando. Con esto pretendo un poco anticiparme, ¿no? Pues para que una vez que pasemos el seminario puedan ustedes entrar y ver todas las cuestiones más interesantes. Vamos a ver si se abre. Ahí está, vale. Donde aparece en esa pestaña que hemos libro de opciones, ven las estrategias, ¿vale? Aquí en la 1, y entonces aquí van a ver lo que son las 21 estrategias básicas. Esto es bastante importante porque vamos a hablar constantemente de opciones call, opciones put y lo que es la combinación y futuros y lo que es la combinación de estrategias. Con lo cual, digamos que aquí una opción comprada, si pinchan van a poder ver cuál es la forma y el diseño de ese tipo de estrategias. Es algo de gran utilidad para entender lo que es gráficamente cómo es una opción y qué es una opción. Bueno, en todo caso, vamos a empezar por el principio. Y en ese principio vamos a entrar de lleno para entender, sí, vamos a tratar de entender qué es un contrato de futuros, que probablemente todos ustedes ya lo conocen bien, qué es un contrato de opción call y qué es un contrato de opción put. Para empezar, es decir, lo que tenemos aquí, el contrato de futuros, es en definitiva un acuerdo, entre dos partes por el cual ambas partes pactan un compromiso de la entrega de un determinado producto o activo a una fecha futura y a un precio acordado hoy. Es algo así como si ustedes compran un futuro del Eurostoxx o del DAX o del SP o del oro, es decir, de alguna manera lo que están haciendo es tomando el compromiso de que van a comprar ese activo en una fecha futura. Lo mismo es cuando venden, cuando el vendedor del contrato lo que hace es asumir el compromiso de vender ese activo en una fecha futura. Eh, esa fecha futura puede ser cualquier día o cualquier minuto, cualquier instante después de la operación o bien en la liquidación a vencimiento. Normalmente todos los contratos de futuros y opciones liquidan los terceros viernes de cada mes, en general en todos los mercados. Es una especie, digamos, de acuerdo global en el que se pactan las reglas, digamos, del funcionamiento. Ese es el concepto básico de lo que es un contrato de futuro. Acuerdo entre dos partes de comprar o vender un activo a una fecha futura y un precio que fijamos hoy, donde tenemos la incertidumbre. La incertidumbre la tenemos en la fluctuación de ese precio
entre la fecha de la operación, de la compra o de la venta, y la fecha de esa liquidación del tercer viernes de cada mes. Obviamente, en el trayecto se puede cerrar la operación tomando siempre la posición contraria, si están comprando vendiendo y si están vendiendo comprando. Además de los futuros, vamos ahora a ver la segunda parte, la segunda derivada, que son las opciones de compra. Las opciones de compra, la terminología es que son opciones call, y vamos a ver qué es lo que tiene las opciones de compra, qué es lo que tienen dentro las opciones de compra. Vamos a entender, hay una palabra fundamental, es decir, si leemos desde el comprador de una opción call, posee el derecho. Esta es la clave. Verán que el comprador siempre tiene el derecho y el vendedor lo que va a tener es la obligación. Desde ese punto de vista, el comprador de la opción call posee el derecho a comprar un activo subyacente al precio de ejercicio, que es el strike, o lo que se llama strike en inglés, ¿no? En una fecha de vencimiento a cambio del pago de una prima. Esa fecha de vencimiento normalmente es el vencimiento de la opción, que es el tercer viernes de cada mes, digamos. El tercer viernes del mes de septiembre venden las opciones de septiembre, el tercer viernes de octubre vencen las opciones de octubre y así sucesivamente. Por otro lado, el vendedor de la opción call lo que tiene la obligación es de vender ese activo subyacente al precio de ejercicio, en la fecha de vencimiento a cambio del cobro de una prima. Una vez que hemos visto ya lo que es una opción call y hemos entrado en lo que es la definición, lo que vamos a hacer es vamos a entrar un poquito más en detalle para hablar ese concepto de derecho y obligación, ¿no? Y vamos a poner para ellos un ejemplo. Vamos a suponer una casa, ¿eh? Esta casa que tenemos aquí, ¿no? Una bonita casa azul, ¿no? Entonces pactamos el precio que vamos a pagar por el activo, por la casa. Es decir, a valor de hoy, supongamos que la casa, es decir, entendemos que el valor que tiene es de 100.000 euros, ¿vale? Bueno, pues pactamos hoy el precio de valor de esa casa. Entonces firmamos un contrato y en ese contrato que firmamos lo que asumimos es el pago de una prima para confirmar el compromiso de compra. En definitiva, el comprador de la opción call lo que está haciendo es pagar una garantía de que va a asumir el compromiso de comprar ese activo en una fecha futura. Si ustedes han comprado o vendido alguna casa, eso tiene que ver bastante con ese contrato de arras, ¿no? Donde cuando ven una casa que es la que les gusta, deciden comprarla, pactan un precio con el vendedor y en ese precio que pactan con el vendedor dicen, bueno, para garantizarnos de que asumir que tengo buena fe en el ejercicio de esta opción de compra, de comprar este activo, de comprar esta casa, voy a pagarte una prima para garantizarme que al cabo de un mes, 2 meses, cuando pueda tener la financiación o cuando decida sacar el dinero directamente en cash de mi banco, pues vamos a llevar a buen fin ese contrato ejerciendo esa opción. ¿Qué es lo que tiene que pasar en ese sentido? Tiene que pasar tiempo. En el caso de las opciones financieras están estandarizadas, ¿no? Ese compromiso se va a tomar al vencimiento correspondiente, que puede ser un mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años. Es decir, hay multitud de alternativas y asumimos el pago de esa prima que nos va a garantizar el derecho a comprar ese activo en la fecha futura. Una vez que llega esa fecha futura, lo que hacemos es ejecutar el compromiso y pagamos el valor completo del activo. Eso es el concepto de ejercicio de la opción call. Y ese es el dibujo. Es decir, cuando queremos comprar una opción call, en este sentido, y ese es el dibujo estándar, es decir, puede ser, esto sería lo que es el pago de la prima, el máximo riesgo que tenemos cuando tomamos la decisión de comprar ese activo es la prima que hemos pagado. Y lo que sí sabemos es que si el valor del activo sube por encima del valor, en este caso A, del valor de la prima, del valor A, que es el precio que hemos pactado, más el valor de la prima, que sería esta línea de aquí amarillo, que sería esta misma, la diferencia entre A más la prima pagada, a partir de ahí todo lo que venga en este lado será beneficio, que se refleja
en esta línea que cruza el eje de las X, ¿vale? Con pendiente positiva. Esto es lo que sería una opción de compra call. Vamos a borrar las líneas, ¿vale? Y vamos a pasar al siguiente concepto. Luego vamos a hacer simulaciones, es decir, con la hoja de cálculo que supuestamente, me imagino que algunos de ustedes ya han tenido la oportunidad de verlas y han asistido a seminarios anteriores, ¿vale? Esa sería, digamos, la estrategia de una call comprada. Es muy interesante verlo, digo porque lo van a ver ahora cuando veamos los gráficos en la hoja de cálculo, ¿no?, que tengo diseñada para hacer la valoración de opciones, ¿no? Es decir, que esta línea malva que ven aquí, bueno, las fechas son unas fechas teóricas de cuando este gráfico lo hice, ¿no? Lo que está diciendo es la fecha de la compra del premium, de la opción call, ¿no? Esta línea sería la línea vencimiento, la línea azul, vean aquí que tenemos aquí un 21 del 11 del 2016 y esta operación, bueno, pues fue, digamos, hecha. Este gráfico lo hice el día 4 de octubre del 2016, ¿no? Entonces, en el vencimiento, el contrato vence el 21 de noviembre del 2016. Podría ser 2017 o cualquiera, no importa, ¿no? Lo que es importante es que este perfil de esta curva que estoy marcando aquí, vamos a marcarla con una línea, a resaltarla, este es el perfil de la rentabilidad de la opción en el momento del vencimiento. Sin embargo, el día que ustedes compran la opción, este es el perfil de riesgo y de rentabilidad de su opción. Es decir, que si ese mismo día el mercado sube, su rentabilidad estará marcada, es decir, según el nivel de subida del mercado, o si el mercado baja, tendrán esa pérdida teórica del valor de la opción. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que todos los días al cierre de la sesión se liquida a un determinado precio la opción, independientemente del precio al que se haya comprado o vendido, basado en varios aspectos. Uno de ellos obviamente es la volatilidad, porque para calcular el precio de una opción se necesita volatilidad, se necesita el tiempo y se necesita, bueno, pues cuál es el precio del subyacente. Aquí el ejemplo que hemos puesto es una opción con valor de ejercicio 100. Eso lo vamos a poder ver mucho más claro cuando veamos los gráficos en el Excel. Bien, una vez que hemos entendido esto, vamos a entender lo que es una call vendida. Obviamente, es decir, el que compra la opción call tiene el dibujo así y el que en esta posición, y justo el vendedor de la opción tiene la posición contraria, es decir, esta parte que es el premium que se paga, ¿no? El premium que es el máximo riesgo que vamos a tener por la operación de compra de la opción, se transformaría en el máximo beneficio para el vendedor de la opción. Y las curvas siguen indicando lo mismo, es decir, en este caso el vendedor de la opción con esta curva en el primer día, es decir, si el mercado sube a 101, obviamente el valor de la opción habrá una pérdida teórica y el valor de la opción bajará. Si el mercado baja, el valor de la opción será menor, pero como la hemos vendido la recompraremos por menor precio. Estas curvas intermedias serían curvas donde, manteniendo constantes el resto de variables, sería con el paso del vencimiento, de tal manera que esta curva morada sería la del primer día de ejecución de la opción, esta curva verde sería una fecha intermedia entre la fecha que hemos ejecutado la opción, que hemos ejecutado la operación, en este caso de venta de la opción, y la fecha de vencimiento. Esta curva roja más asintótica es porque se aproxima más, está más cerca del vencimiento, y finalmente la línea recta, esta azul, nos estaría diciendo cuál es el valor del vencimiento. Si ven aquí los colores, ven que está hecha un 4 del 10, la siguiente verde está un 3 del 11, es decir, unos días después, en este caso un mes después. El 18, la línea roja más aproximada a vencimiento es el día 18 del 11 y finalmente la fecha de vencimiento es el 21 del 11, que es esta línea de color azul. Bueno, básicamente ya hemos visto lo que es una opción call, comprada o vendida. Ahora vamos a entrar en lo que son opciones put. ¿Qué es una opción put? Una opción de venta, que se llama, que son opciones put. Bueno,
Volvemos una vez un poco a nuestro cuadro básico para entrar en la definición, es decir, qué es una opción put y qué es lo que acarrea tanto el comprador de la opción como el vendedor. Y volvemos a ver o utilizar el mismo criterio. El comprador de la opción put lo que posee es el derecho y el vendedor de la opción put, el comprador es posee el derecho y el vendedor lo que tiene es una obligación, que es exactamente igual que como habíamos visto en el caso de las opciones call. De alguna manera, entonces, podemos decir, resumir, es decir, mnemotécnicamente, decir que el comprador tanto de opciones call o opciones put tiene un derecho y el vendedor de tanto de opciones calls como opciones put lo que tiene es una obligación. De alguna manera, es decir, esto es un mercado de compradores, son los que mandan, ¿vale? Es interesante seguir leyendo el texto porque las opciones put dan lugar a determinado tema de confusión. Vamos a ver en las próximas diapositivas para explicar, para que entiendan un poquito mejor cuál es el concepto de una opción put, que es del compromiso de venta de un activo. Y vemos que el comprador de la opción put posee el derecho a vender, por eso son opciones de venta, y el vendedor de la opción put tiene la obligación de comprar el activo en caso de que se ejecute esa opción a vencimiento. Con lo cual estamos hablando de opciones put, opciones de venta, donde el comprador posee el derecho a vender el activo subyacente al precio, una vez más, de ejercicio en la fecha de vencimiento a cambio de el pago de una prima. Cuando uno compra una opción, siempre paga. Cuando uno vende una opción, siempre ingresa exactamente la misma cantidad que paga el comprador de la opción. Y el vendedor de la opción put tiene la obligación de comprar el activo subyacente al precio de ejercicio en la fecha de vencimiento a cambio del cobro de una prima. Para entrar y verlo un poquito más claro y eliminar, bueno, y que puedan ver un poco lo sencillo que en el fondo es el significado de lo que es una opción put. Hemos visto que las opciones call tienen mucho que ver con algo parecido que es comprar un activo. En este caso hemos puesto una casa, podría ser una acción, podría ser una compañía, podría ser cualquier cosa que sea, cualquier clase de activo con lo que se pueda hacer una transacción. Siguiente diapositiva. Bien. Vamos a pensar, ven aquí este dibujito, es decir, esto es lo que hacen las compañías de seguro, puts, ¿no? Ven una casa, esta casa tiene ahí un fuego y tienen un bombero que se dedica a apagar el fuego. Bien, esto nos sirve para que entiendan lo que es, qué significa, digamos, una opción put, ¿vale? Cuando tenemos una opción put, y vamos a simplificarlo y lo explico así para que lo puedan entender, supongamos que tenemos un activo. Si me permiten, voy a volver a utilizar el marcador amarillo, que es bastante útil. Poseemos un activo y este activo tiene un valor. Supongamos que es nuestra casa, esa casa que hemos comprado con la opción call, ¿vale? ¿Y qué queremos? Queremos estar seguros de mantener el valor del activo y cubrir el riesgo. ¿Qué hacemos cuando tenemos una casa, tenemos un coche y queremos mantener y cubrir el riesgo de hipotéticos accidentes, hipotético caso de que se nos rompa cualquier cosa dentro de la casa? ¿Qué hacemos? Bueno, pues lo que hacemos es comprar un seguro. En definitiva, comprar ese seguro. Ese es comprar esa opción put. ¿Por qué? Porque nos garantiza el precio de venta del activo. De tal manera que si el valor del activo baja, tendremos como compradores de la opción put el derecho a ejercitar la venta de ese activo. Como han podido ver en la descripción que hemos hecho en la diapositiva anterior. En el caso de que ese activo, en lugar de bajar de valor, no se haya quemado y no le haya ocurrido nada, pues obviamente el valor del activo estará supeditado a cualquier valor, pero el precio que hemos pagado por el seguro es un valor perdido. Piensen en ese seguro que ustedes pagan de su casa o en la alarma que pagan, ¿no? Cuando pagan una prima, lo que están haciendo es garantizarse que si el valor del activo, porque se quema, porque se rompe cualquier cosa o por cualquier razón, bajase el valor del activo, al comprar la opción put, se están garantizando el precio de venta de ese activo. Obviamente en el mundo real se trabaja con diferencias, pero bueno,
mnemotécnicamente o de alguna manera para que les quede claro qué es una opción put, lo pueden ver de esta manera muy sencillo. Y otra cosa que es interesante ver, y sobre todo para que puedan entender, es piensen que las compañías de seguros, en realidad, lo que son vendedoras de opciones put sistemáticas. ¿Por qué? Porque trabajan con líneas de probabilidad. Es decir, eh, obviamente, cuando estoy pagando el seguro de mi casa, es decir, por la prima que pago, no estoy pagando el valor total de la casa. Y lo que hace la compañía de seguros es vender muchos seguros de muchas casas, de muchos sitios, y lo que analiza es la probabilidad de que su casa se incendie. Y lo que hace la compañía de seguros es hacer cálculos de esa probabilidad y en base a esos cálculos de esa probabilidad de cuántos siniestros le pueden pasar a su casa, pues lo que hacen es que definen el valor de la prima. Y con esto un poco yo creo que hemos podido entender mejor qué es una opción put. Ahora, para trasladar ese concepto quizás un poquito abstracto al mundo real, lo que hemos hecho aquí es poder hacer un dibujo más o menos sencillo, ¿no? De lo que es una opción put, que va a tener siempre esta forma, ¿no? Una pendiente negativa hacia el lado de la izquierda, que sería esta, ¿eh? Y un máximo riesgo, que es la prima que pagamos. Es decir, en caso de que el valor del activo se mueva en esta dirección, nuestro máximo riesgo, es decir, que el valor del activo suba, nuestro máximo riesgo es la prima que pagamos. Sabemos que no se nos ha incendiado la casa, pero estamos tranquilos. A cambio de ello hemos pagado una prima, un premium, por garantizarnos por si pasase algo. Pero ¿qué ocurre si el mercado cayese o la casa se quemase? Pues que el valor del activo bajaría y en consecuencia tendríamos un beneficio. Ese beneficio estaría marcado por la diferencia entre A y el supuesto valor que pueda tener en cualquier momento, menos qué, menos la prima que hemos pagado. Supongamos que una casa vale 100, hemos pagado 1. Eso significa que si el mercado cae, el 1 ya lo hemos pagado para garantizarnos la cobertura del seguro y nuestra diferencia, si el valor de ese activo baja de 100 a 99, pues será la diferencia entre 100, entre 100 y 90. El valor del activo sería 10, la diferencia entre 100 y 90 menos ese punto que hemos pagado por la garantía de poder vender al valor de 100. Bueno, con esto lo que hemos hecho ha sido entender los conceptos más básicos de lo que son futuros y opciones, lo que es una opción call y una opción put. Y ahora, este sería un poco el gráfico, el mismo, es decir, ven el perfil del gráfico es la pendiente de la recta del vencimiento está a la izquierda. Volvemos a encontrarnos con la misma situación. El perfil de esta línea morada sería ese día 4, que sería la fecha en que hemos comprado el activo. Si el mercado bajase, es decir, se quemase el valor, el activo, pues tendríamos un beneficio porque estaríamos en la zona positiva. Si el valor del activo subiese, lo que tendríamos es una pérdida que sería lo que sería correspondiente al valor temporal de ese activo. Según se aproxima la fecha de vencimiento, ven que la curva pasa, ese 3 de noviembre, pasa a estar mucho más asintótica, estar más cerca del perfil de riesgo final, del máximo riesgo que estaríamos teniendo, y un poquito más adelante, ese 18 de noviembre, estaríamos con la curva todavía aún más asintótica, más próxima a la mayor cobertura de riesgo en la que nos estamos pues definiendo el perfil de riesgo. Eso es un tema de evaluación de opciones que lo vamos a ver ahora después en los gráficos. Bueno, una vez dicho eso, hay un concepto que voy a introducir ahora mismo y que es probablemente uno de los más importantes para entender lo que es el mundo de los derivados, ¿vale? Sí, y permítanme que se lo enseñe en esta diapositiva, ¿vale? En esta diapositiva lo que estamos definiendo es qué es comprar un futuro. Comprar el futuro no es otra cosa que comprar una opción call y vender una opción put. Vender un futuro es justo la operación inversa. Si aquí la estamos comprando, aquí la estamos vendiendo.
Vamos a marcarlo. Esto lo pueden ver en la página web, ¿eh? Esto está... no hace falta que hagan fotografías o que lo anoten. Aparte que este vídeo, una vez que terminemos la sesión, lo subiré a YouTube y podrán ver este y otros muchos que hemos puesto durante todo el curso anterior, ¿no? Bueno, ven aquí, compra del futuro es la compra de una opción call y la venta de una opción put. La operación inversa, la venta del futuro, será si aquí estamos comprando la opción call, aquí estamos vendiéndola, y si aquí la estamos vendiendo, aquí la estamos comprando. De la misma manera, es decir, comprar una opción call solamente habría que despejar, es decir, sería un futuro comprado, como aparece aquí arriba, y esta put vendida, que está en el lado de la derecha, es algo de matemáticas, de ecuaciones de, bueno, no sé si de cuarto o de quinto de básica o de primero de la ESO, ¿no? Pero esta put vendida pasaría al otro lado, con lo cual estaríamos despejando lo que es la call comprada y lo que tendríamos que una call comprada es el futuro más la put comprada. La venta de call sería la operación inversa. Si aquí estamos comprando el futuro, aquí estaríamos vendiéndolo, y si aquí estamos comprando la put, aquí la estaríamos vendiendo. La compra de una opción put sería exactamente lo mismo. Si nos fuésemos a esta ecuación de aquí, veríamos que la compra de una opción put, que está aquí, sería la venta del futuro, y la venta de la call, que está en el mismo lado que de la ecuación que la put comprada, pasaría al otro lado con compra de opción call. Y finalmente la venta de la opción put sería donde vendemos el futuro, compramos el futuro, y donde compramos la opción call, estamos vendiendo la opción call. Bueno, esto que aparentemente es más o menos farragoso es realmente sencillo y lo van a entender rápidamente en cuando empiecen a operar y entender un poquito más el mercado. El objetivo de hoy es un poco hacer un pequeño paseo por la parte de los conceptos más básicos de las opciones, en los que tampoco nos vamos a entretener en demasiados detalles, que pueden profundizar a través de la página web y podemos aclarar a través de sus preguntas y poder ver, leer y ver el vídeo nuevamente a las veces que quieren en YouTube, ¿vale? Vamos a la siguiente. Bueno, esto es muy importante porque cuando entremos en conceptos de valoración de opciones, es decir, bueno, no es complicado, van a necesitar, es decir, entender cuáles son los factores que influyen y cuáles son los componentes de una prima del premium, es decir, del precio de una opción, ¿no? Entonces, lo primero es, obviamente, el precio del activo subyacente, muy importante, es decir, depende cuál es el nivel del activo. Estamos a 3.000, estamos a 1.000, estamos a 5.000, ¿cuál es el precio del activo subyacente? ¿Cuál es el strike o precio de ejercicio? Es decir, estamos comprando una call fuera del dinero, dentro del dinero. Ese concepto lo veremos más adelante, pero el strike o el precio de ejercicio. Y finalmente, una cosa muy importante que es el tiempo al vencimiento, ¿vale? Hay quizás el valor o el factor más importante cuando consideremos cuál es el valor de una opción es la volatilidad, ¿no? La volatilidad es decir, las opciones son volatilidad. La volatilidad es probabilidad. Y hay definiciones que ahora les enseñaré, decir, que son claves que entiendan para poder ver el conjunto y el significado de la volatilidad en la valoración de las opciones, ¿vale? Hay otro factor que para las opciones sobre acciones no son tan importantes, el tipo de interés, especialmente con los tipos en los que estamos ahora, ¿no? Obviamente, si fuesen a tomar o a comprar opciones a 2-3 años vista, ¿no? Es decir, el efecto del tipo de interés sí podría influir, porque a 2-3 años vista sí podemos ver cambios significativos en el tipo de interés que pueden afectar a la valoración de las opciones, pero es el factor que menos influye dentro de lo que serían los componentes de la prima de una opción sobre una acción o sobre un índice de equity. Y bueno, y finalmente dividendos. Los dividendos, cuando uno tiene opciones, no recibe los dividendos desde un punto de vista de caja, ¿no? En efectivo, pero sí están intrínsecamente ligados en el precio de la valoración de la opción, ¿vale? Y bueno, las temidas griegas, es decir, las sensibilidades, es decir, que son las griegas. Las griegas en realidad los que nos están indicando cuáles son los elementos fundamentales de
en la valoración dentro de una valoración de una opción según se mueva cada una de las variables de esos componentes que hemos visto, como tiempo, precio subyacente, volatilidad, tipo de interés y todo eso, ¿vale? Para poder definir y entrar un poquito más en detalle, es decir, muchas veces, y lo van a ver en muchos libros o en muchas referencias, ¿qué es la prima de una opción? Una prima de opción tiene dos componentes, lo que se llama el valor intrínseco, que no es otra cosa que la diferencia entre el strike y el precio del subyacente, y lo que es el valor temporal. Y en el valor temporal se computa la volatilidad, el tiempo a vencimiento, la distancia al subyacente, el tipo de interés y, en definitiva, la probabilidad. Con lo cual, cada vez que vean el valor de una opción, siempre podrán definir cuál es la parte del valor intrínseco y cuál es la parte del valor temporal, ¿vale? Pondremos un ejemplo un poquito más adelante de este tipo de variable, ¿vale? ¿Cuál es el valor intrínseco? Es la diferencia entre el strike, entre el precio del ejercicio y el precio del subyacente. PS podría ser, es el valor del subyacente, y PE sería el precio de ejercicio. En el caso de las opciones put, ven que es justo, está invertido el precio de ejercicio menos el precio del subyacente. Eso tiene que ver con lo que es calls in the money, at the money, out of the money. Este cuadro también lo pueden ver y lo pueden bajar de la página web, donde definimos qué es una opción in the money, out of the money, out of the money. In the money, at the money y out of the money. Vamos a hacer un paseo más o menos rápido porque quiero entrar un poquito en los detalles, es decir, con los gráficos, ¿no? Pero una opción in the money lo que quiere decir es que el precio de ejercicio es menor que el precio del subyacente. Una call at the money es donde el precio de ejercicio es igual al precio del subyacente. Y una call out of the money, fuera del dinero, es donde el precio de ejercicio es superior al precio del subyacente. Y en el caso de las opciones put es la situación inversa, como hemos visto en la fórmula anterior. Una put in the money es que el precio de ejercicio es mayor que el precio del subyacente. Una put at the money es igual que el precio de ejercicio. Cuando digo igual, es aproximadamente igual, no está diciendo que tenga que ser exactamente el mismo, ¿no? Se supone at the money, digamos, los strikes más próximos, ¿no? Y finalmente la put out of the money es donde el precio de ejercicio es menor que el precio del subyacente, ¿vale? Siguiendo un poco, tal vez puedan ver que voy algo deprisa, pero lo que quiero es que se queden un poquito con los conceptos para que ahora los traslademos al mundo gráfico, ¿no? Que lo van a ver mucho, mucho mejor, ¿vale? Hemos hablado de sensibilidades, de que son las griegas, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos un punto de referencia fundamental, es decir, tenemos que entender qué es la delta, la gamma, la teta y la vega, ¿vale? Es decir, la delta, ¿cómo se mueve el precio de una opción en relación al movimiento del subyacente? Para una serie de money, la delta es 0,5, significa que la variación del precio de la opción es de 0,5 cada vez que la opción se mueve un punto en el subyacente. La gamma, que es muy, muy importante, aunque verán que muchas veces, bueno, parece que se desprecia y que tiene un valor muy pequeño, cuidado, porque aquí está intrínsecamente ligado el valor apalancamiento, con lo cual para mí es muy importante que puedan entender muy bien el concepto de gamma. Vamos a ver en seminarios posteriores cuál es el efecto con los movimientos del subyacente, los movimientos de la delta. La gamma, lo que es, digamos, la segunda derivada, ¿no? de la delta, ¿no? Indica el cambio o variación de la delta de una opción en relación a la variación del precio subyacente, con lo cual, cuando se mueve el subyacente se mueve la delta, pero eso lo que nos está diciendo es que cuando se mueve el subyacente se mueve la delta y automáticamente la segunda derivada es como la aceleración. La delta sería la velocidad de movimiento del precio de la opción y la gamma sería la aceleración del precio de la opción. La teta, que es el valor que más adora o adoramos los que hacemos trading con opciones, es el paso del tiempo, ¿no? La teta lo que nos está indicando es cómo se va a mover el precio de una opción con el paso del tiempo. A mí, sin embargo, es decir, el factor más importante y en el que más me gusta fijarme
aunque me tengo que fijar en todos, y nos tenemos que fijar en todos, no es solo un factor, hay que fijarse en todos los factores en conjunto, ¿vale? Es la vega. La vega es lo que indica, es el cambio del precio de una opción cuando varía la volatilidad. Finalmente, es decir, en esta super clase rápida y teórica, quiero que se queden con este cuadro, ¿vale? Call comprada, call vendida, put comprado, put vendido, activo comprado y activo vendido. Activo sería lo equivalente al futuro, ¿no? Y cuáles son las sensibilidades, el sentido del signo, ¿no? Call comprado es delta positiva, gamma positiva, teta negativa. ¿Qué quiere decir? El paso del tiempo perjudica nuestra opción, vega positiva. Con lo cual, una call comprada, es decir, le favorece la subida del subyacente y le favorece la subida de la volatilidad. Una call vendida le perjudica, signo negativo, la subida del subyacente y la vega, es decir, la bajada de la volatilidad, ¿vale? Y en put comprado, es decir, tenemos este mismo signo. Es importante denotar aquí, esto se lo van a tener, lo van a aprender cuando empecemos a ver casos prácticos, pero vean esto, ¿no? Opciones compradas, delta positiva, vega positiva, opción call vendida, delta negativa, vega negativa. En el caso de los puts comprados, la delta y la vega tienen signos siempre contrarios. Finalmente, bueno, el activo comprado no tiene gamma, teta ni vega porque solamente les afecta la delta, es la subida o bajada del precio. Eso es el equivalente, digamos, al futuro. ¿Vale? Bien. Volvamos aquí. Ahora, bueno, esto vamos a verlo. Ahora vámonos a la parte interesante. Vamos a ver a la parte gráfica, ¿no? Bueno, esta es una hoja de cálculo que algunos de ustedes ya la habrán visto si han estado en seminarios anteriores y que yo utilizo pues para darles, bueno, pues para explicarles cómo funcionan y que lo puedan ver con toda facilidad. Vamos a poner aquí un ejemplo, más o menos, ¿sí? ¿Ven? Vamos a poner aquí un contrato, ¿vale? Aquí básicamente lo que tenemos son hasta 4 vencimientos posibles para combinar estrategias. Digamos que esto es un simulador de opciones, ¿no? Es decir, hemos puesto 20 de septiembre, 20 de octubre, 20 de noviembre y 20 de diciembre. Obviamente, la verdad es que no sé cuándo es el tercer viernes de cada mes. Bueno, me parece que en septiembre es el 22 de septiembre, creo recordar, ¿vale? Sí, es el 22 de septiembre. Pero bueno, he puesto 20 de septiembre, es indiferente. Esto se trata un poco para que ustedes más o menos vean el sentido. Entonces, bueno, si tenemos aquí una opción, vamos a suponer que el mercado está a 3.470, podemos verlo, es decir, el mercado utilizando bueno, digamos, el broker del mercado está a 3.452, ¿no? El subyacente. Aquí tenemos la página web de eBroker y aquí tenemos 3.452 y una volatilidad del 11,39, extremadamente baja, ¿no? Entonces, 3.452. Bueno, lo tengo enlazado para que el precio subyacente sea lo mismo, ¿no? Una volatilidad, vamos a poner, de 11,59, ¿vale? Bueno, está separada lo que es la volatilidad de las opciones call o de las opciones put. Bueno, y aquí tenemos el dibujo. Esto es lo que nos está diciendo que en opción de compra call bueno, aquí tenemos 3.452 y ponemos el strike 3.450. Veremos que la opción tiene un valor de un precio teórico de 64,60. Bueno, este es el segundo vencimiento. Vamos a poner el primer vencimiento, que sería el vencimiento de septiembre. Tendría un valor de 31. Bueno, como aquí se puede ver, porque en realidad lo que pretendo es que se vea un gráfico más o menos grande. Si le dan aquí al más, sí, aquí ven un poco la estructura de lo que es el gráfico de la compra de una opción call, ¿no? Obviamente, sí, esto les sirve también como simulador. Si ponen aquí, vamos a poner aquí también el strike 3000, para que vean un poco la comparación. 3450, 3450, ¿vale? Vamos a poner aquí el segundo vencimiento y aquí el tercer vencimiento. ¿Vale? Aquí vemos que el precio teórico de la opción, aquí no hemos comprado ningún activo, no tenemos calls compradas ni vendidas, solamente
La primera vale 31, el primer vencimiento, el segundo vencimiento vale 64 y el último vencimiento vale 88. Obviamente, es decir, si nos alejamos en el tiempo, lo que estamos haciendo es incrementando el valor de la opción. Es decir, si aquí compramos una, vamos a poner aquí 0. Bueno, pues este sería el gráfico, ¿no? Que tiene que ver, si se acuerdan, con el que hemos puesto con las diferentes fechas, ¿no? Que tenemos esta curva sería la curva en el momento de comprar la opción, la curva verde sería pasado unos días, la curva roja sería pasado otros días más y esto sería, digamos, la forma de la opción en el vencimiento. Adicionalmente, en esta hoja de cálculo, es decir, aquí hay un perfil de riesgo definido donde la zona roja sería pérdida, ¿no? Aquí se vería el día 20 de noviembre, 27 de octubre, 7 de octubre y 7 de septiembre, cuál sería el valor teórico de la opción para cada nivel determinado del subyacente, ¿vale? Y aquí tendríamos un perfil, digamos, de riesgo de pérdida y ganancia de la opción en cada nivel de mercado, ¿no? Es decir, aquí básicamente lo que hemos hecho aquí es multiplicar por 10 para saber y obtener el precio de la opción. En este caso estaríamos hablando, aquí podríamos ver el precio neto sería menos 88,86 y aquí tendríamos las griegas, ¿no? La delta, la teta, la vega, la gamma y la rho de cada una de las estrategias, ¿vale? Estas que aparecen aquí en color amarillo es porque aquí tenemos un simulador teórico, ¿no? Es decir, si incrementamos o bajamos el valor del activo, si ponemos aquí 3.450, ¿vale? Es decir, y por aquí tenemos a vencimiento 0, un incremento. Vale, aquí si ponemos 0, obviamente veréis aquí sale 88, 86, aquí hasta 777, por aquí tenemos 3.452, aquí tenemos 3.450, 3.452. ¿Vale? Veis el precio 88,86, 88,94. Esto tiene que ver con lo que es la curva de volatilidad. Esta hoja tiene ciertas complejidades, pero es muy sencilla una vez que ustedes empiecen a manejarla. Pero sí es muy útil para poder definir estrategias. Antes, por ejemplo, estábamos hablando de lo que era in the money y lo que era out of the money, ¿vale? Si estamos comprando, por ejemplo, en este caso la call 3.450, cuando el mercado está a 3.452, eso se consideraría una call at the money. Pero si comprásemos la call por, digamos, la 3.300, es decir, donde el precio de ejercicio es menor que el precio del subyacente, lo que estaríamos hablando de una call in the money y tendría un valor de 191,15. Para diferenciar qué parte de este componente de esos 191 puntos sería valor intrínseco, valor temporal, lo que hay que hacer es si al valor del subyacente le restamos el precio de ejercicio, nos daría 152, es decir, estos 191, 152 son valor intrínseco y la diferencia entre 191 y 152 es lo que sería el valor temporal. 39,15 sería el valor temporal de esa opción, ¿vale? Veamos ahora otro caso, otro caso. El otro caso que vamos a ver es cuando es una opción call is out of the money. En lugar de comprar la 3.300, que está por debajo del precio de ejercicio, si comprásemos la 3.600, el valor sería 27. Pero ¿qué le ocurre aquí? Que al ser 3.600 superior a 3.452, lo que sería el valor intrínseco de esta opción es 0, es decir, no vale nada porque toda la parte del precio entre 3.600 es superior a 3.452. El precio sí está por encima, el precio de ejercicio está por encima del precio del subyacente. ¿Y cuál sería el valor temporal? 27,36. Es decir, toda opción cuyo precio de ejercicio sea superior al precio del subyacente solo tiene valor temporal. En el caso de la opción put, si en lugar de hablar de una opción call estuviésemos hablando de una opción put, el caso sería al revés. ¿Qué le ocurre? Que 3.600 estaría por encima de 3.452 y en este caso sí habría valor intrínseco y volveríamos a calcularlo. La diferencia entre 3.600 y 3.452 nos diría que
esta opción put tiene 148 de valor intrínseco, está 148 puntos por encima del precio del subyacente. Y el valor temporal sería la diferencia entre 177 y 148, que serían 29 puntos. Estos 29 puntos que pueden ver ahora mismo en la pantalla y que estoy marcando. ¿Qué ocurriría si en lugar de comprar la opción put 3600, cuyo precio aparentemente es muy caro, 177 puntos, que si multiplicamos por 10 estaríamos hablando de 1770, ¿no? Es decir, comprásemos la call la put 3300. Bueno, lo que nos encontraríamos aquí es que esta put solo tiene, al ser este número negativo, no tiene valor intrínseco. Es decir, al estar el precio de ejercicio por debajo del precio del subyacente, tiene valor intrínseco cero. ¿Qué es lo que tiene? Solo valor temporal, que son los 39,32. Es decir, el precio de la opción solo tiene valor temporal. Con lo cual ya hemos entendido un poquito algunos conceptos de los que veníamos hablando anteriormente. Y aquí verán que al ser una opción put comprada, tiene delta negativa, tiene teta negativa, tiene vega positiva, y si se fijan en este cuadro, si lo que hacemos en lugar de comprar la opción, lo que hacemos es venderla, automáticamente estos signos cambian y la forma y la figura cambian. Cuando les he explicado antes también, es decir, lo que era el concepto del futuro, obviamente, es decir, déjenme que voy a hacer aquí, voy a poner 0, es decir, si compran un futuro saben que este es el perfil de riesgo de un futuro, es decir, si el mercado sube ganan, si el mercado baja pierden. Si en lugar de comprar el futuro lo venden, tienen esta posición. Bien, pues ahora vamos a sintetizar esta posición, que era un poco lo que yo les quería decir. Si lo que hacemos es, vamos a ver, el mercado está a 3.452, si compramos la opción call 3.450, vamos a poner del tercer vencimiento, del mismo vencimiento para no hacer una curva rara, y lo que hacemos es vendemos la opción put del 3.400, bueno, aquí eso es un túnel, esta figura es un túnel, venga un poquito como es la figura, pero si le pongo el mismo strike 3.450, lo que tienen es futuro comprado. Si recuerdan aquí en la parte gráfica, vamos a ver. Un futuro comprado es la compra de una opción call y una put vendida, que es esta primera línea. Vale. Eso mismo, es decir, hemos comprado una opción call, hemos vendido una opción put y lo que tenemos es un futuro sintético. Eso se llama posiciones sintéticas. Obviamente, en cuanto cambiamos los strikes, lo que estamos haciendo es cambiando la forma de la figura, que puede tener este tipo de forma, o si hacen una serie fuera del dinero, es decir, con series out, ¿vale? Lo que tendrían es un túnel, ¿no? Donde la figura en el vencimiento, si bien tiene un perfil de riesgo a lo largo de la vida de la opción, en el vencimiento, es decir, aquí daría un pequeño beneficio por la diferencia de premium, ¿no? Independientemente que cerca del vencimiento o unos días antes del vencimiento, es decir, tenga un perfil negativo de pérdida, ¿no? Bueno, también les digo que esto se puede hacer más grande o más pequeño. Si yo pongo 1.5 aquí, lo tengo preparado para hacer un perfil, digamos, diferente, Lo que pretendo es hacer una hoja de cálculo realmente, bueno, pues útil y atractiva para los, bueno, pues para todos aquellos, para todos los usuarios, ¿no? No sé, 1.5. Se ha quedado enganchado ahí en el tema. Bien, ya habéis visto aquí un poquito esta parte de la hoja de cálculo que es el simulador. Obviamente, si yo puedo jugar aquí con diferentes vencimientos, en esta línea ponemos los vencimientos, aquí podemos jugar y bajarlo al vencimiento 2, en lugar de una opción call put podemos poner una opción call, y podemos cambiar, en lugar de comprar una opción call compramos dos y vendemos una put.
Bueno, pues este tipo de estrategias, es decir, realmente se pueden simular y ver aquí. ¿Qué es interesante aquí? Que no solamente podemos dibujar estrategias, sino que podemos simular escenarios, ¿no? Como, por ejemplo, en la bola. ¿Qué pasaría si subo 5 puntos la bola? ¿Eh? Pero no el segundo vencimiento, tenemos el tercero. Si bajo 5 puntos la bola. Bueno, y ven cómo se mueve en la curva, ¿no? Es decir, es interesante ver, más que ver esto, hacer una. Y es muy interesante ver, vamos a coger una serie de money porque el dibujo lo vamos a ver más claro. Dos series de money. ¿Vale? Tres, compra y venta. No, esto es, vamos a poner aquí. Vale. 3.450 venta. Vamos a poner aquí un 2 y un 3. Vale, esta sería, por ejemplo, vamos a ver vale. Bueno, ven aquí un poco el estilo, y vamos a poner aquí 0. Un estilo de figura que estaríamos haciendo. Con esto también nos sirve, si metemos un futuro, ¿no? Pues podríamos ver bueno, cómo se nos cambia la estrategia, cómo se cambia la figura. Y bueno, y aquí tenemos el perfil de la opción call de vencimiento. Obviamente hay otras muchas hojas con un montón de información referente a cómo se calcula la volatilidad. Aquí es un tema interesante que los que ya hayan visto algún seminario les explico cómo hacerle práctico, es decir, el sistema de valoración de valorar la opción. Bueno, aquí se aparece el 20 de julio, cuando aparece el 20 de julio no funciona, si pongo 20 de septiembre ya me salen los números y tengo, digamos, una hoja donde yo puedo ver estos mismos precios. Bueno, esto es un modelo teórico, es decir, hay factores que influyen, como son los dividendos, el tipo de interés y demás, que yo lo he estado considerando ahora mismo para afinar la hoja. Yo lo que pretendo es que es un poco que puedan ver el proceso de entendimiento, ¿vale? Y en los próximos seminarios, pues vamos a ver cosas muy interesantes. Cuando entremos en los detalles de las griegas, habrá una sesión, no la siguiente, sino la tercera sesión. La próxima semana hay una sesión y luego en 2 semanas vamos a entrar para que entiendan lo que es la volatilidad y las griegas, cómo se mueven cuando se mueven los diferentes factores, digamos, de volatilidad o de riesgo dentro del modelo, ¿no? Entonces, bueno, es decir, creo que hemos hecho un paseo bastante genérico e interesante sobre lo que son las opciones. Hemos utilizado una hoja de cálculo. Yo les digo, esta hoja de cálculo no es imprescindible, pero para todos aquellos que estéis iniciándose en el tema de las opciones, es decir, esto es una hoja que yo tengo a la venta. Es decir, si entráis en mi página web, en lo que es calculadora de opciones, veréis que tengo 2 precios. Uno es para los no clientes, es decir, si no sois clientes de eBroker o no sois clientes que asistís a mis webinars, el precio es 180, pero para todos aquellos que asisten a mis webinars, el precio es de 99 euros. Es decir, para conseguir esta hoja lo que tenéis que hacer, y ya veo que tengo una pregunta, ahora responderé al resto, es decir, lo único que tenéis que hacer es enviarme un correo electrónico a 101futures.info@gmail.com. Yo os voy a responder y os voy a decir dónde tenéis que hacer la transferencia, ¿vale? Y os voy a enviar una hoja de disclaimer digamos, de licencia de uso de la hoja. Una de las cosas que están incluidas dentro de esta hoja, yo no es que dé la hoja así para que ustedes, o sea, se peguen con ella, porque es un Excel que puede aparentemente ser complicado. Hay una hora de sesión que podemos hacer por Skype o podemos hacer telefónicamente, y donde yo les voy a guiar en cada una de las cosas y de las variables que hay dentro de la hoja de cálculo. Y por poner un ejemplo de las cosas que a mí me parecen más potentes, no solamente es la parte del dibujo, ¿no? Es decir,
aquí, por ejemplo, es decir, bueno, hay ciertas explicaciones en alguna de las pestañas, ¿no? Es decir, aquí puedo definir el valor de cualquier opción, ¿no? Por poner aquí, hagámoslo aquí, ¿vale? Es decir, pongamos una fecha, hoy es 7 de septiembre, vamos a poner un vencimiento que es un 20 de octubre, vamos a suponer que el subyacente está a 3.500, me da igual, esto sirve para utilizar. El strike va a ser el 3.600, la volatilidad es 18, el tipo de interés es 1, los dividendos son 0, por suponer que es 0, ¿no? Pues automáticamente aquí me da el precio de la opción call y el precio de la opción put, ¿vale? De la misma manera, yo puedo definir aquí, es decir, en este caso, por ejemplo, vamos a 20 de octubre, calcular al partir del precio de una opción cuál es la volatilidad, ¿no? El vencimiento es el 20 de octubre, el subyacente vamos a suponer que es 3.500, como hemos visto ahí arriba, aquí arriba, 3.500. El strike, bueno, veis, son números que supongo, o sea, me sirve para el DAX, el Eurostoxx, el S&P, el Russell 2000, el Dow Jones, o sea, me sirve para cualquier mercado. ¿Vale? Que el strike es 3.600. El tipo de interés vamos a poner que es 1%, ¿vale? Los puntos de dividendos vamos a poner que es 0. El dividendo neto, es decir, aquí estamos dividiendo, es 0, lógicamente. El tiempo de vencimiento tenemos 0,1177, bueno, más o menos sí, es lo mismo, 0,78. Y vamos a decir que el premium de la opción, de esta opción, es como es una opción call, vamos a decir que es 47,73. Y entonces automáticamente me da la volatilidad 17,99. Bueno, aquí hemos puesto 18. Siempre hay un pequeño ajuste decimal en un decimal, en este caso en un segundo decimal, que no es importante. Si en lugar de hacer una opción call, lo que decimos es que es una opción put, y decimos que el precio de la opción es 143,5, ¿vale? Me está diciendo que la volatilidad es 17,99, que es como lo he calculado exactamente aquí. Es decir, esta hoja de cálculo tiene la potencia de que pueden calcular cualquier tipo de opción de cualquier mercado. Obviamente, que es lo importante, poder saber y entender y meter estos datos que hay aquí, dónde está el tipo de interés, los dividendos, es decir, que puede haber en la opción y demás, porque puede haber determinados ajustes ahí. Pero les va a dar una idea muy clara de cuál es el valor de algo. Sobre todo, a mí lo que me parece mucho más interesante que todo es poder simular aquí escenarios, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si el mercado sube no sé cuánto? ¿Qué pasa si el mercado baja no sé cuántos? ¿No? Es decir, y no solamente ver los riesgos que tienen por delta, teta, vega y gamma, sino los riesgos que tendrán en la nueva posición a una fecha futura y ese tipo de cosas, ¿no? Con lo cual, un poco lo que les digo es que en esta hoja de cálculo, en este Excel, es decir, no solamente pueden hacer simulaciones, sino que pueden meter todos los escenarios, y muy, muy útil para cuando sigamos avanzando y explicándoles cómo funcionan las opciones, la delta, la vega, la teta y la gamma, poder entender qué factores de riesgo y cómo utilizar esos factores de riesgo en su favor, y cuanto menos saber qué pasa si el mercado sube, si el mercado baja, si sube la volatilidad, si baja la volatilidad, y escenarios de este tipo. También vamos a ver situaciones, si no me quiero anticipar, ya me estoy aquí un poco avanzando cosas, vamos a hacer simulaciones, es decir, con opciones vendidas y compradas para que vean un poquito el ejercicio que es la superficie de volatilidad. Y bueno, y para eso está todo aquí. Si van incluso en la academia, en la parte de libro de opciones, que bueno, que es de donde está, es decir, en el tema de las griegas, van a ver un poco lo que estábamos viendo en la parte del PowerPoint de presentación, ¿no? Es decir, todo lo que está en el PowerPoint está aquí, explicado con más lujo de detalle, con lo cual tienen tiempo y pueden moverse para entenderlo mucho mejor. Igual que si entran en la parte de clientes, solo tienen que registrarse, y en la parte de clientes, dentro de la zona de miembros, solo pido por cierto, el correo electrónico, no exijo ningún dato más, no me interesa ningún dato. Es decir, lo único que quiero es simplemente mantener un registro, sobre todo, es decir, de sus visitas. Bueno, para aquellos que no hayan venido, una de las cosas que he publicado, tuve la oportunidad en el mes de junio, a finales de junio, de dar una conferencia en la Bolsa de Madrid sobre shadow banking, ¿no? Es un tema muy interesante. La verdad es que es un documento que está en inglés,
pero también les invito a leerlos porque si les va a indicar, no habla de opciones, pero sí les habla de hacia dónde va el mercado en el sentido de lo que va a moverse el mundo en el sector financiero. Sí les puedo asegurar que todo el tema de inversiones alternativas y todo lo que está vinculado con derivados, es decir, va a volver a la carga. Y esto les aseguro que no sobra eh, no sobra saberlo. Un tema interesante, por ejemplo, el tema de call put parity, ¿no? Y ya no me enrollo más y entramos directamente a las preguntas, ¿no? Es decir, si entran en este artículo de call put parity, van a entender un poco el significado de cómo se calculan los precios de las opciones, vuelve a aparecer como esa parte sintética, cómo se calcula eso que les estaba explicando en una parte de la presentación, ¿no? Pero les va a servir para interpretar un dato, ¿no? Fíjense en un detalle, ¿no? Es decir, aquí esta es la página web en Stocks, ¿no? El ratio call put, ¿no? El open interest de calls. Calls, digamos que sería la parte, digamos, alcista del mercado y las puts la parte bajista del mercado. Tenemos una volatilidad del 11,43, sin embargo tenemos el doble, un ratio 0,59, el doble de puts que de calls, ¿no? Si les enseño este otro gráfico que tenía preparado para contarles, pero que les contaré más adelante, es decir, es un gráfico de la volatilidad desde 1997 del CBOE, ¿no? Entonces aquí se ve situaciones de la crisis de Rusia y el Long Term Capital Market Crisis, ¿no? Es aquel superfondo de gurús y de premios Nobel que quebró, alguno de ellos muy vinculado al mundo de los derivados, ¿no? Es decir, el ataque estos son picos de volatilidad en el ataque del 9 de septiembre, del 11 de septiembre del 2001. Aquí tenemos el caso de Lehman Brothers, ¿no? La crisis financiera de Lehman, de AIG, bueno, y el tema del TARP, ¿no? De lo que es el quantitative easing, de lo que hicieron los Estados Unidos, los americanos, para cubrir el mercado, ¿no? Aquí tenemos efectos de puntas de volatilidad con la crisis de la deuda soberana. Aquí los problemas de divisas shocks con lo que es el yuan, ¿no? Aquí tenemos el Brexit, puntos de volatilidad. Estamos, aquí de lo que se habla es del exceso de complacencia de volatilidad. Yo creo que es anormal la volatilidad que estamos viendo. Otro día les enseñaré gráficos históricos. Obviamente no sabemos, la volatilidad es la que es en el mercado. Yo no puedo decir que la volatilidad nunca está equivocada, pero sí podemos decir que estamos en una situación extrema de baja volatilidad. La volatilidad tiende a valores medios. Bueno, y probablemente cualquier día de estos, es decir, veremos algún pico de volatilidad. Yo creo que tenemos factores de riesgo, precio del petróleo, es decir, crisis de los misiles en Corea del Norte. Veremos si las compañías son capaces de seguir ganando, dificultades en tasas de crecimiento no mantenidas en países latinoamericanos y en China. Es decir, tenemos situaciones de riesgo, factores de riesgo que no necesariamente todos van a ponerse de acuerdo para que tengamos una subida de volatilidad, pero va a haber oportunidades de hacer cosas súper interesantes con derivados, ¿no? Bueno, una vez dicho eso, corto esta parte, digamos, de la sesión y vamos a entrar a responder a las preguntas, ¿vale? Juan me dice, en pocas palabras, el comprador de call minimiza su riesgo buscando una garantía de que su activo no disminuya. No exactamente, es decir, a mí me gustaría, dejadme que os diga una cosa, es decir, con opciones se piensa diferente, ¿vale? Es decir, el concepto con la call minimizas el riesgo, sí y no, depende del nivel de apalancamiento, depende de tu nivel de objetivo de inversión, depende de determinados factores de volatilidad. Es decir, la call en sí misma lo que sirve es para gestionar el riesgo. Minimizarlo, sí, pero a mí me gusta verlo desde otra perspectiva, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Y esa pregunta que parece sencilla tiene su tema, ¿no? Aquí tenemos una opción comprada, una call comprada, es decir, 3.450. Ahora la pregunta es decir, ¿debería comprar una call 3.450 con una delta 0,5 o debería comprar una call 3.600 con una delta 0,15? Porque evidentemente aquí estoy pagando 10,75 por cada opción y en la 3.450 estoy pagando 64,67, ¿vale?
desde un punto de vista conceptual, es decir, parece que minimizas más el riesgo, es decir, si compras una con 3.600, sin embargo está más fuera el dinero, es decir, la probabilidad de que el mercado llegue a 3.600 es mucho más baja, ¿vale? Es cierto que con una opción call lo que tienes es un límite de riesgo, tu máxima pérdida va a ser la prima que estás pagando cuando la estás comprando, pero lo divertido de las opciones no es solo comprarlas, es también venderlas, ¿vale? Entonces, conceptualmente sí podemos decir que minimizas, pero no minimizas porque no lo minimizas al mínimo, es decir, puedes tener una posición, digamos, como he dicho, al comprar una call out of the money de muchísimo riesgo porque la probabilidad de que el mercado se mueva de 3.450 a 3.600 es muy baja, pero sin embargo si compras una call 3.300 o 3.200 muy in the money, estás pagando 263. Supuestamente es muy cara, pero veamos cuál es el factor, digamos, de valor temporal. Hemos visto que entre el 3.452 y el 3.200 tenemos 252 puntos. Es decir, estamos asumiendo 252 puntos de intrínseco, de valor intrínseco del mercado, porque pensamos que el mercado va a subir, ¿vale? Y tenemos un valor como la opción vale 263, el valor temporal de esa opción es 263 menos 252. 11, que es el equivalente a comprar una opción call 3.600, ¿vale? Sin embargo, le estamos añadiendo 252 puntos de riesgo en valor intrínseco. ¿Qué ocurre? Que para que el mercado llegue a 3.600, el mercado tiene que moverse muy arriba. Sin embargo, el 3.200, es decir, estamos in the money, es decir, puedo perder si el mercado cae, pero no tiene, para que yo gane en el mercado no tiene que moverse tanto, ¿vale? De hecho, si veis este perfil con el mercado de 3.452, prácticamente desde el minuto 1 empiezo a ganar. Si lo que compro es la 3.600, es decir, para ganar el mercado se me tiene que ir, en el vencimiento obviamente, a niveles del 3.600... 11, ¿no? 3.600 más 11 puntos que estoy pagando por la prima de la opción, ¿no? Con lo cual hay que entender las opciones no tanto si compro una opción call, eso es cuando eres direccional, y en opciones, créanme, no hay que ser direccionales. Es decir, el próximo día vamos a ver el truco de la volatilidad de una pestaña que además está en la hoja, ¿no? Y para algunos que ya la habrán visto, ¿no? De cómo utilizar la calculadora de volatilidad, ¿no? Aquí esto está abierto, esta hoja de calculadora de volatilidad está abierta y está también dentro de la página, pero eso es cuando hablemos de probabilidad, ¿no? De todos modos, también todos estos artículos en la zona de clientes, en miembros, es decir, como les decía antes, hay un montón de artículos incluidos donde pueden ver temas súper interesantes, el call put parity, el valor del tiempo, la delta, la gamma, la guía, estrategia, sensibilidades de Donald Trump y la volatilidad, y todos son artículos sumamente interesantes que les va a ayudar a entender mucho mejor el mundo de las opciones. Siguiente pregunta. ¿Dónde podemos descargar este Excel? Me pregunta Juan. Bueno, Juan, es decir, la manera de descargar el Excel es como te he dicho, es decir, me tienes que escribir un email, tienes que pagar 99 euros por la licencia de uso de esta hoja de cálculo y entonces yo te la hago llegar o bien te las descargas de la nube, que es decir, solo para ti, ¿no? Entonces, una parte de mi trabajo, ¿no? Entonces, bueno, es una aplicación que creo que es muy potente. Ya me hubiese gustado a mí cuando yo empecé allá por los años 90 a estudiar derivados, no tenerme que hacer, sino que me la hubiesen dado hecha. Muchísimas gracias, Juan. José, regálame de nuevo el email, por favor, para enviar la solicitud y programar el acompañamiento sobre la hoja de cálculo, me pregunta Juan. El mail está aquí, es decir, si entras en la página web de 101 Futuros, bueno, aquí donde pone contacto, 101futures.info@gmail.com y si, bueno, aquí está, y si os vais a donde está la hoja, donde está la calculadora de opciones, aquí está el 101futures.info@gmail.com, ¿vale? Si me escribís ahí, yo os envío la licencia y una vez que me hagáis la transferencia os doy instrucciones, ¿no? Pues para descargárosla, ¿no?
Hay tengo un cliente pendiente y no recuerdo su nombre que me llamó, pero estaba de vacaciones y entonces no pude, bueno, estaba fuera de España y no pude atenderle, ¿no? Sí, tengo que buscarlo, ¿no? Para pedirle que me vuelva a escribir y para que hagamos la sesión. Obviamente, esto es una licencia, bueno, la licencia realmente es de por vida. Yo voy a actualizar la hoja la actualizo de una manera periódica, tiene más o menos cosas, le voy metiendo cosas que voy investigando y haciéndolo más compleja. Y bueno, yo os voy a enseñar en esa sesión, digamos, pues los aspectos claves y básicos de la utilización. Y obviamente, es decir, mi fin realmente no es nada más que aprendáis, con lo cual cualquier duda que tengáis en cualquier momento, yo estoy absolutamente abierto, bien por email y si en algún momento me llamáis por teléfono, si no tengo ningún inconveniente en ayudaros. Estos son derivados y solamente está hecho para gente que realmente tiene una motivación especial de hacer cosas diferentes en el mercado y les puedo asegurar que, que cuando aprendan van a disfrutar mucho más del proceso de toma de decisiones. ¿Vale? Y bueno, me pregunta Juan David, ¿cuál es el mejor mercado para operar? Realmente, Juan, te voy a decir una cosa, cualquiera. Me gustan los líquidos, es decir, sobre todo cuando estamos empezando. ¿Me vais a permitir que diga Eurostox, SP500, DAX, Russell 2000, Nasdaq? Esos son los mercados. Y veis que no es que el IBEX no me guste, es que el IBEX no tiene el nivel de liquidez que el Eurostox, que el DAX, que el SP, que el Russell. También se pueden hacer cosas, pero yo creo que la potencia, además, que tiene y el nivel de liquidez, si vais a opciones, bueno, ahora el mercado está cerrado, ¿no? Pero el nivel de precios y de profundidad de precios y poder operar a la bote ya es mucho más fácil en Eurostoxx, DAX, Russell, Nasdaq, SP que en el IBEX. Sencillamente así, porque son más partícipes. Al final esto es un mercado de número de partícipes, ¿no? Bien, señores, la verdad es que quería haber hecho una sesión ligeramente más corta porque siempre me ocurre que hago vídeos de una hora, hora y media y yo entiendo que pueden ser muy pesados verlos, ¿no? Pero una vez más me he enganchado demasiada información en demasiado poco tiempo, pero es decir, las opciones requieren persistencia. No lo dejen, parece difícil, es sencillísimo. Créanme, es sencillísimo. En cuanto consigan centrar los cuatro o cinco, los conceptos básicos, los que están viendo ahí en esa página web, ¿no? Es decir, que no es nada complicada, aunque lo parezca, con la ayuda de los vídeos, con la ayuda de ese simulador, con la ayuda de mi ayuda profesional, de enseñarles a manejar, ¿no? Es decir, les aseguro que van a disfrutar muchísimo y van a sobre todo crear, ser originales en sus procesos de tomas de decisiones. Bueno, muchísimas gracias. Espero que esta noche subiré el webinar a mi canal de YouTube, que por cierto también es demasiada información al final en una sola sesión, ¿no? Sí, ¿dónde está aquí? Opciones, academia, webinars aquí. ¿Eh? Si entran aquí, a través de webinars, si entran en cientoenfutures.com channel, ahí está el canal de YouTube y aquí ya tienen material suficiente, porque no están subidos todos, pero trato de hacer cada webinar un poquito diferente, ¿no? Inclinando la balanza hacia un concepto más que en otro, haciendo una estrategia diferente en uno en otro, pero bueno, se trata un poco de que avancen el proceso de aprendizaje. También les invito, por favor, a que cuando entren en mi canal de YouTube, para mí sería un placer que se suscribiesen, porque eso me daría posibilidades, pues, un poco de ampliar esa cadena, digamos, de abrir al mundo, es decir, modelos muy diferentes, ¿no? de gestión y manejo del riesgo, ¿vale? Bien, dicho eso, muchísimas gracias a todos. Para mí ha sido un placer tenerles, responder a sus preguntas y espero que hayan disfrutado de esta hora, los minutos divertidos junto con los minutos, bueno, un poquito más aburridos. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.